En este video aprenderemos a cómo crear un store procedure que nos permita insertar, eliminar, actualizar y consultar. Un store procedure no es más que un programa informático almacenado en una base de datos que se ejecuta a petición de un usuario. Para crear este store procedure nos estaremos auxiliando del DDL de SQL, que es Data Definition Language. Lo primero es que vamos a utilizar el create. Podemos abreviar la palabra procedura escribiéndola de esta manera o utilizándola completa. El nombre de nuestro store procedure, por defecto lo creamos SP para indicar que es un procedimiento creado por un usuario. Y seguido de nuestro nombre de nuestro store procedure. En mi caso vamos a ponerle prueba, vamos a ponerle desarrollo. De esta manera iniciamos la creación de nuestro store procedure. Pero antes de todo esto vamos a crear una tabla con dos campos que va a ser la tabla en la cual sobre la cual estaremos realizando todos los procedimientos de nuestro store procedure. Ok, ya aquí tenemos creada nuestra tabla. El primer store procedure que vamos a crear es un store procedure para insertar datos. ¿Cómo son store procedures para insertar datos? Necesitamos enviar como parámetro todos los datos que deseamos insertar. En este caso, los datos que tenemos de nuestra tabla son prueba 1 y prueba 2. Todo esto va acompañado de arroba porque se deben crear como variables los datos que estamos mandando. Seguido del tipo de dato con el cual nosotros creamos el campo en nuestra tabla. Entonces aquí utilizamos la palabra insert, into, el nombre de nuestra tabla, y definimos los campos que vamos a mandar. En este caso va a ser luego de esto le especificamos cuáles van a ser los valores. Disculpen, aquí no van declarados con arroba, porque estos son los campos que la tabla va a insertar. Ahora bien, en los valores que nosotros vamos a recibir sí van declarados con arroba, porque son las variables que nosotros estaremos enviando. Luego de esto, aquí ya nosotros tenemos nuestro procedimiento para insertar datos. Ejecuto mi procedimiento, me dice que todo el proceso se ejecutó satisfactoriamente. Ahora vamos a probar que nuestro store procedure funcione de manera correcta. Para hacer esta prueba, simplemente utilizamos la palabra execute o en su defecto podemos escribirla completa, que sería execute. Nombre de nuestro store procedure y los parámetros que va a recibir. En mi caso, en la primera vez que lo voy a ejecutar, me va a dar un error. Simplemente quiero que ustedes observen por qué me va a dar este error. Me indica que la sintaxis es incorrecta. Ok, aquí me dice error al convertir tipo de datos varchar a un tipo de datos entero.
Esto es porque en la definición de nuestro store procedure, el parámetro prueba 1, yo lo definí como un entero y aquí le estoy pasando un string, es decir, le estoy pasando letras. Cuando hablamos de números dentro de store procedure, los mismos deben ir sin las comillas simples, debido a que son realmente los parámetros numéricos no van dentro de comillas simples, ya que al especificar la comilla simple estamos especificando que estaríamos enviando un string. Si yo ejecuto ahora, como podrán observar, me indica que tenemos una fila afectada. Al yo consultar mi tabla, tenemos una información ya creada, ya registrada, que fue esta que estamos mandando aquí. Si vuelvo y le coloco otro número acá, tendríamos dos registros afectados. Ahora bien, vamos a crear un procedimiento para consultar esos datos. La misma instrucción. En el procedimiento de consulta yo puedo enviar lo que son parámetros para realizarlo, para realizar filtros. Por ejemplo, en este caso vamos a mandar el parámetro prueba 1 y le digo as select asterisco from desarrollo where donde el campo prueba 1 sea igual a mi variable, a la variable que tengo aquí definida. Vamos a quitarle esta coma porque acá no la lleva, ya que nada más es un solo campo. Si tuviéramos otro campo adicional, llevaría la coma y el último campo de los parámetros nunca lleva coma. Entonces, indicamos crear. Dice aquí, prueba 1 es inválido. Vamos a ver cómo se llama. Ah, ok, que está mal escrito realmente. Entonces vamos a ejecutar nuestro store procedure. Nos dice que se creó satisfactoriamente para ejecutarlo de la misma manera. Y vamos a pasarle el parámetro número 3, que fue uno de los registros que creamos. Como pueden observar, ya aquí me está consultando los datos. Si yo deseo traer todo el listado, simplemente le quito los parámetros y a partir del where elimino esta opción, ya que cuando utilizamos el where estamos indicando que va a contener algún filtro. El próximo store procedure que vamos a ver es un store procedure para eliminar datos. Aquí declaramos cuál es el parámetro por el cual vamos a filtrar para eliminar nuestro registro. En este caso va a ser por el parámetro prueba 1. Entonces indicamos delete from la tabla a la cual quiero especificar que voy a eliminar un registro, o el campo por el cual voy a filtrar. Seguido del parámetro por el cual quiero que filtre. Entonces ya aquí tenemos nuestro store procedure para eliminar datos. Para ejecutarlo sería de la misma manera que hemos venido viendo. Nombre de nuestro store procedure seguido de nuestro parámetro. En este caso vamos a borrar el registro número 3. Y nos dice que el nombre del objeto no es válido. Vamos a ver qué nombre no es válido. Ok, es el nombre de la tabla que no es válido.
Ok, como ya tenemos el store procedure creado, nos dice que no podemos crearlo nuevamente. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? A realizar lo que es un alter del store procedure. En esta opción, en vez de create, indicamos que va a ser un alter. Esto lo que va a hacer es que va a modificar la composición del store procedure con los nuevos cambios que nosotros realicemos, que en este caso fue corregir el nombre de la tabla. Me dice que tengo una fila afectada. Si vuelvo y doy un select a la tabla, ahora podemos observar que tenemos un solo registro, que es el registro número 4. Hemos visto hasta la fecha, hasta el momento, tres aspectos del store procedure: el eliminar, el consultar y el insertar. Ahora vamos a ver el último aspecto, que es el de actualizar los registros. Para ello, vamos a hacer otro nuevo tab. Indicamos create. Aquí vamos a definir cuáles son los campos que vamos a actualizar y cuáles son los campos que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar vamos a copiarlo desde aquí, desde primero para no tener que crear los campos otra vez. Ok, aquí yo tengo definidos los campos que voy a actualizar. Utilizo la cláusula update, nombre de mi tabla, seguido de los campos que voy a setear, que en este caso el único campo que voy a utilizar es el campo de prueba 2, es el campo que voy a actualizar. Entonces, después de utilizar, después del set, utilizamos primero el campo de nuestra tabla, seguido del parámetro. Si ejecutamos el update así, todos los registros que tenga la tabla se va a actualizar con este valor, por lo cual debemos aplicarle un filtro para que específicamente actualice solo el registro que cumpla con esa condición. Por eso le indicamos where seguido de nuestro campo que vamos a filtrar, que en este caso va a ser este que está acá, sea igual a la variable que tenemos declarada, desde la cual vamos a mandar el registro que deseamos actualizar. De esta manera yo tengo realmente lo que es la creación de mi store procedure para actualizar el registro. Ahora bien, si yo tuviera otro campo dentro de mi tabla que yo quisiera actualizar, simplemente aquí pongo coma y hago el mismo proceso. Aquí sería el nombre del nuevo campo que deseo actualizar y el nombre de la variable al cual va a contener la información que yo deseo actualizar de ese nuevo campo. Pero como en mi caso simplemente lo estamos haciendo con un solo campo para actualizar. Le digo que creamos nuestro store procedure. Ya ha sido creado. Entonces vamos a probar el registro. Entonces decimos execute. ¿Cuál es el campo que tenemos en nuestra tabla? 4. Y como es un string, tenemos que mandarle la información dentro de comillas simples. Entonces aquí vamos a poner desarrollo prueba. Nos dice que nuestro registro fue afectado correctamente. Ahora bien, si vamos a nuestra tabla, tenemos que tener en la parte de prueba 2 esta descripción. Como podrán observar, aquí tenemos los datos que mandamos a actualizar actualizados de forma correcta. De esta manera podemos crear estos procedimientos para que eliminen, inserten, actualicen y consulten. El procedimiento de consulta se puede combinar
con un sinnúmero de funcionalidades que te permite SQL. Ya va a depender mucho de lo que usted quiera realizar. Para nuestro caso, realizamos un select básico utilizando un parámetro para filtrar algún tipo de registro. Pero esto lo pueden combinar con su query. Aquí pueden agregar funciones, entre otras cosas.